Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Vamos a dar continuidad a estas excelentes ponencias.
Y nuevamente tengo el honor de presentar a la doctora Elise Saleme, que es nada más y nada menos que la jefa del Centro Médico ABC. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Espero que mis residentes estén aplaudiendo, porque si no, eso va a ser deleterio. Pues buenos días a todos, buenas tardes ya. Placer para mí estar con ustedes. Estos temas, en especial, el particular en el que tenemos un poco de experiencia en el Centro Médico ABC y que seguramente, ahora que empiezo a hablar de él, todos se van a dar cuenta que también tiene mucha experiencia en esto. Es uno de los puntos más importantes, es una herramienta que ustedes van a obtener dentro de sus hospitales para poder manejar este tipo de pacientes. La realidad es que hablamos mucho del paro, hablamos mucho de tener desfibriladores, pero no siempre es tan fácil tenerlos dentro del hospital en otras áreas, ¿no? Probablemente dentro de la parte hospitalaria, en un servicio de urgencias, en un servicio de terapia intensiva los tenemos, pero fuera de ellos, de pronto es un poco difícil tener este tipo de equipos dentro. Entonces, bueno, yo soy Elise Saleme, a la orden en Centro Médico ABC, no tengo ningún conflicto de interés. Voy a platicarles un poquito de las características de los pacientes con riesgo de paro intrahospitalario, un poco de la definición y las funciones de estos equipos de respuesta rápida dentro del hospital, este impacto que tienen la formación, la creación, pero también volverlos muy objetivos, el funcionamiento de estos equipos de respuesta rápida en los hospitales, y quiero que entre todos hagamos las conclusiones. Al final de cuentas se van a dar cuenta, perdón la redundancia, que hay muchas cosas que podemos hacer que son muy fáciles, que también podemos entrenar de una manera más fácil y que podemos comprometer a los equipos que trabajan con nosotros en la atención de los pacientes y quitarnos de pronto el miedo, ¿no?, a atender este tipo de pacientes dentro del hospital. Si bien es cierto que la estadística es pobre, no solamente en México, sino también en otros países, y mucho tiene que ver con que dentro de los paros intrahospitalarios, como instituciones, tenemos que hacer como ocultar información, ¿no? Aquí en nuestro hospital nadie se muere, nadie cae en paro, todo perfecto, no pasa nada, ¿no? Pero eso no es una realidad. Sí sabemos, por ejemplo, la estadística que hay para Estados Unidos en los paros intrahospitalarios. También tenemos una media de edad, esta media de edad va aproximadamente entre los 66 años y que la mayoría de estos pacientes que caen en paro intrahospitalario son pacientes del género masculino, ¿no? Esto es algo muy interesante, porque cuando se hicieron los estudios, que hay algunos reportes de caso, en especial en el JAMA van a encontrar algunos reportes de estudios de casos de paro intrahospitalario, se van a dar cuenta que los ritmos más frecuentes encontrados en los pacientes, cuando llegó alguien a prestarles atención, el ritmo ya era no desfibrilable. Esto quiere decir que el paciente llevaba por lo menos 20 minutos en paro cardiorrespiratorio cuando la primera persona que llegó a asistirlo llegó a ese sitio, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos que actuar, que tenemos que hacer algo previo a tener un paciente que ya está en paro dentro de las instalaciones. Y me van a decir, bueno, yo trabajo en urgencias, ¿a mí qué me importa? Ahora les voy a explicar hacia dónde vamos. En su mayoría la causa de los paros intrahospitalarios, como la mayoría de las causas de muerte en nuestro país y a nivel internacional, son las causas cardiovasculares. Entonces no está de lado que la mayoría de los pacientes que caen en paro intrahospitalario son pacientes que tienen alguna cardiopatía, o bien que tienen un infarto agudo al miocardio, o bien, en un segundo lugar, tienen insuficiencia respiratoria. Y entonces yo les preguntaría, ¿un paciente que empieza a tener un evento de un infarto agudo al miocardio tiene síntomas previo a esto? Sí, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente con insuficiencia respiratoria? ¿Tiene síntomas previo a? Sí, ¿no? Empieza con un deterioro de la capacidad respiratoria. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes que presentaron un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario tuvieron síntomas 6 horas antes de llegar al paro. ¿Esto qué significa? Que nuestro sistema de monitoreo intrahospitalario es deficiente, ¿no? Y ahora lo vamos a platicar un poco. Hay 3 registros, se puede decir, uno del American Heart, que es como la que más utilizamos y en el que nos basamos y es como nuestro Jesucristo de la medicina de reanimación, ¿no? Nos habla un poco de cuál es la estadística y la sobrevida de este tipo de pacientes a nivel intrahospitalario. Si ustedes revisan la estadística, les dice que a nivel intrahospitalario en los pacientes pediátricos adultos va aproximadamente del 14 al 16% y hay registros que nos hablan de un 42% dentro del paro intrahospitalario. Eso tiene que ver con la capacidad de respuesta o la prontitud de respuesta que tenemos dentro de las instituciones hospitalarias, ¿no?
En algunos otros lo van hasta el 20% y la American Heart nos habla básicamente de un 16%. Y sí dice que es mucho más alto en los pacientes pediátricos, solamente un 2% más, ¿no? Lo que también sabemos es que aquellos pacientes que sobreviven a estos eventos dentro del hospital, si no tienen ninguna secuela por lesión anoxoisquémica, van a tener un 85% de sobrevida al egreso hospitalario. ¿Qué pasa? Uno de los registros más antiguos, y no son antiguos, seguramente algunos de ustedes nacieron en ese año, en 1997, es este registro UTSTEIN del paro cardíaco intrahospitalario. Y entonces ellos tenían que definir cuál era un paciente con paro cardíaco intrahospitalario. ¿Por qué? No, de repente teníamos un paciente que estaba boqueando, que está marmóreo, doctora, pero pues no sé si está en paro. Entonces lo definieron así. Y cuando ustedes tienen un paciente al que necesariamente tuvieron que haber realizado compresiones o desfibrilación en pacientes admitidos dentro del hospital, ¿no? Y este fue el primer punto, y quiero que se acuerden de este registro, fue el primer registro que se hizo a nivel internacional de paro intrahospitalario. Es uno de los registros más amplios porque se sigue utilizando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Claramente México no empezó a hacer registro de los paros intrahospitalarios ni extrahospitalarios en este registro internacional, pero hay mucha información de muchos otros países que sí podemos revisar en este registro. Y en estos registros, que además empezaron a asociar después de que fue el primero en 1997, encontramos registros, por ejemplo, daneses, encontramos registros en Japón, encontramos registros en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Y vean, por ejemplo, el porcentaje de la incidencia de paro intrahospitalario, ¿no? Que va desde 1.8 en los daneses, como en los ingleses 1.6, hasta el más alto que es el de Estados Unidos, que es 9.7. En México no está medido, entonces no sabemos qué tan frecuente es el paro intrahospitalario. Las condiciones son diferentes. El sistema de salud de Estados Unidos, el sistema de salud de Inglaterra, el sistema de salud mexicano es completamente diferente. La saturación, etcétera, muchas condiciones particulares hacen que estos registros se modifiquen. Y ahora les voy a explicar más adelante por qué esto es importante. En estos registros, lo que concluyeron este metaanálisis que hicieron de estos registros, encontraron que las primeras causas de mortalidad que ellos veían en estos últimos registros, que iban aproximadamente del 2011 al 2018, iban dirigidos, por ejemplo, a hipoxia. El 11% ni siquiera supo por qué el paciente les cayó en paro, el otro era un síndrome coronario agudo. Entonces, básicamente, volvemos a ver la misma estadística. O es algo de origen cardíaco o es algo de origen respiratorio. Y esas dos vías de que el paciente caiga en paro son vías que nosotros le llamamos fragmentar y resolver. ¿Por qué fragmentar? Porque yo puedo mover estas cosas que le generan riesgo al paciente, pero también resolverlas. En estas características de los pacientes en paro, lo que se espera de las estrategias de calidad o lo que se espera de los equipos que atienden a estos pacientes es generar una línea que sea muy equilibrada entre generar una intervención apropiada y también identificar el riesgo de deterioro. Y para eso hay escalas, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente las escalas para saber qué tan grave está un paciente y qué tanto riesgo de mortalidad, de paro o de sobrevida tiene a la entrada a urgencias, pero también a la salida del hospital. Entonces, lo que sí sabemos en estos registros es que el inicio temprano de la reanimación mejora la sobrevida. Y esto quiero que se lo lleven porque de ahí viene el objetivo de los equipos de respuesta rápida. El 20% pudo haber tenido un ritmo desfibrilable al inicio, como cualquiera de los pacientes que nos caen en paro tiene un ritmo desfibrilable al inicio, pero pasados 20 minutos la probabilidad de que ese ritmo sea desfibrilable disminuye. ¿Por qué es importante que sea desfibrilable? Porque es un tratamiento que le podemos brindar al paciente, porque si desfibrilamos al paciente, el paciente tiene mejor sobrevida. Estas causas que lo llevaron al paro seguramente pudieron prevenirse, ¿no? Estos registros dicen, si ustedes se dan cuenta que llevaron el paro al paciente, es decir, el paciente a veces, no sé si les pasa en los hospitales, que es como el paciente epocoso, crónico, con falla cardíaca, se quita la mascarilla reservorio, ¿no? Y entonces está platicando con su mascarilla reservorio acá en el cachete, porque es una nueva terapia que no conocemos todavía los urgenciólogos, de poner oxígeno en el cachete, y entonces está platicando, se le olvida, ¿no? O se quita las puntas nasales, o quiso agarrar algo y se le salieron las puntas, y entonces el paciente empieza a tener desaturación, ¿no? Que lo lleva a la insuficiencia respiratoria eventualmente. Entonces, son cosas tan básicas y tan sencillas como esta. Hay un caso, les voy a platicar rápidamente, de un registro que hicieron muy interesante en pediatría. Y entonces ahí, los que cuidaban al paciente, el equipo de respuesta rápida eran los papás. Y entonces se dieron cuenta que los papás tenían más esta perspicacia, ¿no? Uno que no es papá no le hace esas cosas, pues es complicado, pero se daban cuenta cuando el niño iba a caer en paro. Y entonces analizaban cuántas veces de los que los papás bucearon a los equipos de respuesta rápida, el médico pediatra también lo hubiera buceado.
y la conexión o de esta, pues se puede decir, interacción era prácticamente del 90%. Es decir, el 90% de las veces que los papás vocearon el equipo de respuesta rápida, también lo hubieran voceado los médicos. Entonces, hay muchas estrategias para los equipos de respuesta rápida. Pero bueno, aquellos que no tienen una lesión neurológica claramente van a tener más sobrevida. Todas estas estrategias de calidad terminan en este foco, en los equipos de respuesta rápida. Y esto también tiene que ver con la probabilidad de que nosotros podamos brindar al paciente una desfibrilación como más eficiente y mucho más rápida. ¿Cómo definimos un equipo de respuesta rápida? Y aquí, qué mal que no está aquí el doctor Thierry, pero hay muchos modelos de equipos de respuesta rápida. Uno de los modelos que tenemos dentro de los hospitales son estos equipos que vocean un código y acuden a la atención, ¿ok? Esto se les llama MET, yo ahorita les voy a explicar. Hay muchos diferentes tipos. Hay unos inclusive que lo hacen con equipo prehospitalario dentro de los institutos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición lo tienen. Nosotros lo hacemos con los equipos de urgencias y de terapia intensiva, etcétera. Hay algunos que lo hacen, por ejemplo, con anestesia, ¿no? Y un equipo de respuesta rápida, si a alguien le tocó, claramente a todos les tocó la época de COVID, pero les tocó que vocearan al equipo de anestesiología en ciertos pisos de hospitalización para que intubaran al paciente cuando lo veían con deterioro. Eso es un equipo de respuesta rápida. Entonces, lo que define un equipo de respuesta rápida es un experto que da atención a pacientes críticos. Casi siempre estos líderes no necesitan ser intensivistas, ¿no? Es decir, ahí no dice que tengan que ser un intensivista, no. Dice que hay un líder experto en la atención de estos pacientes y da manejo inmediato de alta complejidad a los pacientes hospitalizados, ¿no? El ejemplo que yo les comento en el Centro Médico ABC, porque somos un poco flojos, físicamente hablando, no corremos tan rápido, las áreas que nos dividimos para prestar atención son las que nos quedan cerca, ¿no? Entonces, claro, el servicio de urgencias agarró lo más cercano, ¿no? Entonces, yo le doy al laboratorio, le doy a rayos, le doy a ginecopediatría, etcétera, terapia intensiva que está en el tercer piso, le da a las áreas de hospitalización y así nos dividimos las áreas de atención del equipo de respuesta rápida. Lo que es la clave en los equipos de respuesta rápida es el tiempo de identificación y la respuesta, porque esto sí, en los estudios van a ver que disminuye la mortalidad, que disminuye las admisiones a la unidad de cuidados intensivos y también disminuye los eventos de paro cardiorrespiratorio. Aquí hay algo muy importante. Ustedes están acostumbrados a los equipos que atienden el paro. Esto habla de los equipos que se dan cuenta cuando el paciente va a caer en paro y que cuando cae en paro activan al equipo para que lo atienda lo más rápido posible. Eso sería lo ideal que tenemos que llegar a hacer. Entonces, en estos equipos de respuesta, en estos sistemas de respuesta que tiene que haber dentro del hospital, hay dos grandes equipos, ¿no? El equipo de respuesta rápida, que en Estados Unidos, que fue el primer lugar donde se empezó a proponer este tipo de equipos de respuesta rápida, ¿quién creen que lo activaba? ¿Quién se les ocurre? ¿Quién está ahí todo el tiempo? ¿Quién? Grítanme, porque además estoy medio sorda. Enfermería. ¿Okay? Entonces, estos equipos de respuesta rápida son gente que está con el paciente, que entró a tomarle la saturación y se dio cuenta que la saturación había bajado de la última vez que tomó la saturación a la última saturación. Y después había un equipo médico de emergencia, es, doctor, algo le está pasando al paciente Juanito Pérez de la cama 324, no está respirando bien y tiene 50% de saturación. ¿Okay? En eso hacemos estas dos divisiones, ¿no? Y esto es bastante interesante porque hay lugares en los que la atención del equipo de respuesta rápida la activa el equipo de atención prehospitalaria. Está el equipo de atención prehospitalaria dentro del hospital. Entonces, ¿para qué nos sirven estos equipos de respuesta rápida o estos sistemas de respuesta rápida? Detección del deterioro, la respuesta activa, es decir, estoy viendo que algo está pasando, que el paciente se puso la mascarilla de reservorio en el cachete, se la tengo que regresar, ¿no? O le tengo que poner bien las puntas nasales, o le tengo que explicar por qué el BiPAP o el CPAP es importante, o calmarlo en caso de que se esté extubando, por ejemplo, dejarle una buena sedación, ¿no? La autoevaluación y mejora de la calidad. Y esto genera mucho conflicto porque a veces no queremos aceptar que nos podemos equivocar, pero esto es muy importante, ¿no? Ese tema de la autoevaluación. Y claramente la administración y la gobernanza, que creo que veo a mucho jefe de servicio por acá, y creo que esto no queda de lado en lo que nosotros hacemos diariamente, que es básicamente hacer gobernanza dentro de nuestro servicio de urgencias y dentro de nuestro hospital. En un sistema maduro lo que se espera es que se hagan 40 voceos por cada 1000 ingresos, y claramente se necesitan muchos años de experiencia para llegar a esto. Pero ¿qué es lo importante? Y ustedes van a leer un montón de bibliografía, al final se las pongo para que tomen el QR y la puedan leer. Muchos están en contra de los equipos de respuesta rápida porque dicen, es que no mejora la mortalidad, ¿no? Y van a ver un montón de registros que dicen, no mejora la mortalidad. El cuestionamiento aquí es, uno,
que modifica el marco cognitivo, que rompe ciclos clínicos inútiles, es, está desaturando. Oye, Silvia, está desaturando. Y Silvia, oye, Alex, está desaturando. Alex, dile a Juanito Pérez que está desaturando, ¿no? El ciclo no es así. Tenemos que cortar ciclos clínicos inútiles de algo que ya nos dimos cuenta, ¿no? Tenemos que hacer un enfoque resolutivo para problemas y lo más importante tal vez es el liderazgo del equipo. Empoderar a la enfermera, empoderar al residente, empoderar al médico interno, empoderar al especialista que entra a revisar al paciente o que está revisando un paciente o que pasa por el pasillo de rayos, ¿no? A mí me pasa mucho porque estamos al lado del pasillo de rayos y siempre hay pacientes esperando, ¿no? Para su placa, para su tomografía, para su resonancia magnética, que están ahí en el pasillo. Y los ves morados y dices, no, es que hay arroz con leche en la cafetería, señor, si no, de verdad, me quedaba ayudarlo. No, te tienes que involucrar en lo que está pasando, en los servicios y en lo que está pasando, y tú eres un equipo de respuesta. Y entonces también eso se trabaja en el liderazgo en equipo. Después esto que tal vez parezca como un poco complejo, pero serían, de todos los registros internacionales que hay, ¿cuáles son los puntos que ellos les dicen que son los más importantes para los equipos de respuesta? Los miembros del equipo ustedes los van a decidir, pero ¿qué debe de haber? Debe haber médicos, debe haber enfermeras, puede haber gente de atención prehospitalaria, puede haber técnicos de inhaloterapia. Ustedes deciden qué modelo es el más adecuado para ustedes. En cuanto a las acciones, es muy claro para lo que quieres un equipo de respuesta rápida. Necesitas alguien que tenga conocimiento avanzado, que intube al paciente, que lo monitorice mejor, que lo desfibrile, que lo comprima o que lo traslade a un área de atención crítica, ¿no? Entonces no dejen de lado a los camilleros que al final de cuentas sí que sirven para la atención también en los equipos de respuesta rápida. En la configuración operativa cualquiera puede activarlo y en los resúmenes y en la literatura que ustedes van a ver encuentran que cuando se vuelve voluntario activar los equipos de respuesta rápida, la mortalidad aumenta. Si ustedes en sus centros hospitalarios, sus servicios de urgencias lo vuelven obligatorio, es decir, cuando tú te das cuenta, lo tienes que activar y si no lo activas, eso tiene una consecuencia, se volvió mejor o mejoró la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, la mayoría de las ocasiones ustedes van a ver paros no solo dentro del hospital, sino también los ambulatorios. ¿Qué pasa con el paciente que va a consulta, que cae en paro? ¿Quién lo atiende? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en llegar ahí? ¿Quién lleva el desfibrilador? ¿Quién atiende ese paro? ¿No? A eso va dirigido. También hay criterios de activación, puede ser fisiológicos, hipotensión, bradicardia, etcétera, pero también hay un valor para los subjetivos. Si yo no me estoy sintiendo cómoda en cómo estoy viendo a este paciente, tiene datos que yo no estoy entendiendo porque no tengo un entrenamiento, tengo que levantar la mano y decir, algo está pasando aquí, ¿no? Y en algunas literatura, en algunos registros, los criterios más valiosos y que tuvieron más sensibilidad fueron los subjetivos. Cuando alguien dijo, este paciente no está bien, algo está pasando, y activó el código, ¿no? Y hay otras situaciones para las que podemos activarlo, ictus, AMI, etcétera, ¿no? Pero de activación obligatoria. Este impacto, Estados Unidos empezó a hacer muchos estudios acerca de esto por los temas de la mortalidad asociada al tratamiento de pacientes intrahospitalarios, ¿no? No sé si se acuerdan de este famoso artículo en el que decían que prácticamente la atención médica generaba 98,000 muertes al año asociadas a la atención médica. Entonces, a partir del 2004, como todo lo que hicieron los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, es criterios de calidad, ¿no? Indicadores de calidad, cosas muy particulares o muy descritas para generar acreditaciones y que a nosotros nos dan indicadores bastante positivos para esto, ¿no? Ya hablamos de los pacientes que por su condición clínica o por comer arroz con leche y moverse la mascarilla van a caer en paro, pero ¿qué pasa con aquellos que son efectos secundarios del proceso de atención médica, ¿no? Pasé mal un medicamento, yo no le indiqué el oxígeno, a la enfermera se le pasaron las dosis, el residente ya hizo de las suyas y decidió ponerle un marcapasos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son daños físicos o también daños psicológicos no intencionales. Nadie vamos con un paciente, nos despertamos todos los días en la mañana para hacerle daño a alguien, pero que tienen un resultado en el paciente y que esto puede ser un paro cardiorrespiratorio. Hay algunos que fisiológicamente lo van a hacer, pero hay otros que nosotros lo vamos a generar. Y al final de cuentas, el entrenamiento y generar champions, nosotros lo llamamos champions, esa palabra no me encanta, pero así les dicen a nivel internacional, generar liderazgo institucional y cultura de la calidad es algo que nos compromete a todos, ¿no? En este impacto también, el 62% de los pacientes tuvieron inestabilidad, ya les platicaba 6 horas antes. Y esto lo vemos con iba a ser una ruleta rusa, pero no, una montaña rusa, ¿no? Esta montaña rusa es, ustedes tienen que agarrar, cachar, encontrar, visualizar al paciente antes de que el paciente llegue al pico, ¿no? Al pico de alteración y después sea una caída lo suficientemente rápida, grave y anómala que no podamos frenarla.
Entonces, ustedes tienen que incidir al inicio de la inestabilidad, del deterioro del paciente antes de que llegue a un colapso reversible, ¿no? Antes de que llegue al paro. Porque ya después, estas montañas rusas dan 25,000 vueltas y van a una velocidad que ninguno de nosotros podemos alcanzarla. Entonces, cuando hablamos de esto, también hablamos de mortalidad inesperada, y dentro de la mortalidad inesperada, los equipos de respuesta rápida sí tienen un efecto bastante importante, ¿no? Reduciendo no solamente la mortalidad por el número de ingresos generados, sino también generan menos reanimaciones, menos realización de compresiones. También tiene un efecto variado sobre la estancia de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, pero algo muy particularmente importante ahora en nuestro medio es que hacen un mejor control del dolor y además respetan los cuidados al final de la vida y la voluntad anticipada de los pacientes, ¿no? Nos queda claro qué paciente no quiere ser reanimado, qué paciente sí quiere ser intubado, y eso, aunque no lo crean, yo habiendo sido paciente, considero que es una de las cosas más importantes. Entonces, mis conclusiones, que quiero que también sean las suyas, no es cierto, no quiero influir en ustedes, pero quiero que las tomen en cuenta, es que los equipos de respuesta rápida son un sistema efectivo de intervención en pacientes que presentan deterioro y riesgo de paro cardiorrespiratorio. La literatura va a presentarles mucha evidencia combinada, ¿no? Entre sí, no, ¿qué pasa? No mejora mortalidad, pero disminuye el número de paros. La ventaja es muy clara. Generan liderazgo, generan estructura, generan indicaciones claras para los equipos de atención y empoderan a los equipos. Cualquier persona puede activar el equipo de respuesta rápida y salvar a un paciente, en el pasillo, en la cafetería, en el estacionamiento. Tropicalizar la intervención, no todos los hospitales somos iguales, pero sí podemos integrar a todos para la activación y para el entrenamiento. Estos equipos de urgencia son… la mayoría de los hospitales, a la gente que utilizan para los equipos de respuesta rápida son a los urgenciólogos. Yo siempre le digo a los residentes, ustedes son los que saben hacer todo el tiempo, los 7 días de la semana, 24 horas al día. Ustedes son los que más saben en este hospital. Se dan cuenta de todo lo que pasa durante el hospital y saben qué tienen los pacientes. Entonces, los equipos de más alto rendimiento para los equipos de respuesta rápida son los equipos de urgencias. Y la estrategia es contundente claramente para disminuir la muerte súbita y mejorar la cardioprotección en el paro intrahospitalario. Les agradezco enormemente su atención. Ahí están mis datos de contacto y también el QR para la bibliografía. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los que están físicamente en el auditorio para la doctora Saleme? Bueno, yo quisiera hacer rápidamente 2 comentarios, si me lo permite la doctora Saleme. Uno de ellos es entender que en los equipos de respuesta rápida tiene que haber también un proceso y un componente, ¿no? En todos los hospitales. Primero, la activación, o sea, porque alguien los tiene que activar, eso es importante. Segundo, entender que el equipo de respuesta rápida tiene que estar todo el tiempo, es decir, en la mañana, en la tarde, en la noche, porque como dicen, son hospitales de día, centros de salud de tarde y puestos de socorro de noche, pero la realidad es que el equipo tiene que estar siempre. Y la tercera es que debe de haber un componente que mida lo que se está haciendo, ¿no? Porque la efectividad de los equipos de respuesta se tiene que medir. Y eso es lo que va realmente a ver la efectividad sobre este tema. Y yo le preguntaré a la doctora Saleme, yo lo desconozco un poco, pero si los equipos de respuesta rápida están dentro ya de los procesos de certificación que marca el Consejo de Salubridad General, porque sé que están en otras certificaciones internacionales, tristemente, pero creo que en México no, ¿verdad? Aquí tenemos a nuestra maestra en salud pública, cambia de careta. Parte de lo que está pasando ahora es que se va a hacer una modificación y una unificación para la acreditación de hospitales por parte del Consejo de Salubridad General. A pesar de que lo que se hizo en México fue que a partir del 2004, cuando los Institutos Nacionales de Salud dijeron, bueno, hay que generar principios para la certificación de hospitales, México lo adquirió, unió o integró algunos puntos para la certificación de hospitales, que ahora lo vamos a ver en esta como unión o integración para la certificación de hospitales. Los equipos de respuesta rápida están en la acreditación de Joint Commission International, pero actualmente no están en la legislación mexicana. Entonces, nada obliga, por así decirlo, a los hospitales a tener equipos de respuesta rápida, pero sí es un punto de calidad para la atención del paciente. Es correcto. O sea, en México todavía no hay una legislación que nos obligue como hospital a tener equipos de respuesta rápida. A nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, agradecemos a la doctora Elisa Saleme Cruz por su participación. Muchas gracias, doctora. Gracias.
A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante.
Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.